Hola chicos, ¿qué tal? Pues continuamos con nuestras clases espero yo que haya quedado claro lo que vimos la sesión anterior. Esta primera parte del tema que vamos a ver, que es nuestro tema 2, las corrientes sociológicas, puede también llegar a ser, cuando ustedes hagan sus lecturas, puede llegar a ser un poquito tedioso por la cantidad de información, por la cantidad de los conceptos que están manejando. Sin embargo, pues creo que vamos a concretarlo. Si lo concretamos un poquito más, nos va a ser más sencillo. Vamos a tener también el tema 3 el día de hoy, entonces pongan un poquito de atención para que toda la información que necesitamos esté bien entendida. ¿Se acuerdan ustedes que habíamos hablado en la primera sesión respecto a todo este movimiento de la revolución industrial? Se hacía necesaria, y que es aquí donde surge la escuela, la institución educativa, ¿sí? Porque había estas necesidades de adaptarse a esta vida nueva, a esta vida laboral, a los nuevos ritmos, hasta el reloj checador o los tiempos. El reloj checador ya fue mucho después, pero a los tiempos en que las personas o los que iban a ser educados para responder a esas necesidades sociales necesitaban pasar el tiempo que necesitaban pasar en esta capacitación o formación. Entonces, estas recién llegadas formas de trabajo, pues es lo que hace que surja de alguna manera la educación. Vamos entonces a revisar a partir de ahí, que es cuando surge la sociología, y más adelante, un poquito más adelante, que surge la sociología de la educación. Vamos a revisar algunas corrientes muy importantes. Obviamente no voy a abarcar todos los autores porque no terminaríamos. No voy a abarcar todos los supuestos teóricos en los que están cimentados. Básicamente, como les había dicho la clase pasada, trazo yo una línea paralela entre la situación de la sociología y hablo un poco de cómo es que entonces empieza a surgir la sociología de la educación. Espero yo entonces, les decía, que no se me pierdan dentro de las escuelas, dentro de las corrientes. No estoy tocando todos los autores. Básicamente, ¿cuál vamos a revisar? El positivismo, el marxismo, el funcionalismo, el estructuralismo y el enfoque estructural social. Son 5 corrientes sociológicas básicas o las más importantes que argumentan algunos autores. Entonces son esas las que vamos a revisar y es muchísima información. Trataré entonces de ser muy concreta, para que ustedes vayan entendiendo un poquito. A nivel teórico hablamos de diferentes escuelas que surgen a nivel mundial, en zonas geográficas en particular. Tenemos en Francia, tenemos la escuela francesa, tenemos la escuela alemana, más adelante vamos a tener la escuela norteamericana. Entonces de la francesa nos vamos a la alemana, pero luego nos regresamos a la francesa. Entonces son corrientes teóricas, corrientes ideológicas. Les decía yo, ninguna está peleada con la otra. Un autor retoma un poquito de lo que dijo el otro, lo complementa, lo amplía o dice, no, esto no era así. Entonces vamos a tratar, les digo, de hacerlo un poquito más entendible. Comienza todo esto en la escuela francesa. Comienza a Auguste Comte, es al que se le ha considerado el padre de la sociología. Sí, hay quienes dicen que sí, hay quienes dicen que no, etc. Entonces él desarrolla, o él está inmerso en un movimiento que se llama positivismo. Para ellos lo único que es válido es la ciencia. ¿Qué es la ciencia? Aquello que es medible, repetible, comprobable. Es toda una corriente universal, pues, ¿no? Una corriente ideológica que abarca muchísimo. Entonces, para ese autor,
les decía, el único conocimiento válido pues es el científico. Y esto es una manera también de sistematizar lo que es la sociología. Por eso les decía, en algunos autores o en algunos biógrafos, Augusto Comte es el padre de la sociología. Él empezó a hablar de lo que se llama filosofía positiva, que era una filosofía que se oponía a la filosofía que estaba en ese momento en el movimiento conocido como Ilustración, que era desordenada, que era caótica. Los de la Ilustración recuerden ustedes que se rompe todo contacto, todo argumento con aspectos religiosos. Entonces, ¿qué pasa con la Ilustración? Viene este rompimiento, no se respetan los valores, la religión se deja de lado, etc. Entonces, Comte no estaba de acuerdo con este fenómeno de la Ilustración, y entonces él desarrolla este concepto de filosofía positiva. Obviamente él decía, no se puede volver a la religión como estábamos, porque pues los avances científicos, los avances industriales, pues ya no se podían regresar, ya no eran irrevocables, ¿no? Entonces lo que él trata es de dar una respuesta a esta situación. Necesitamos un orden, necesitamos sentarnos y ordenar las cosas para poder seguir enfrentando estas crisis sociales que se van presentando, ¿no? Entonces, con esta filosofía positiva, lo que él propone pues es la aplicación del método científico a las cuestiones sociales. ¿Cuál es el objetivo? Pues hacer un análisis crítico del mundo y del proceso que se estaba llevando. Entonces, ¿qué retoma él dentro de esta filosofía positiva? Pues el aspecto social, donde dice que es la categoría suprema donde todo adquiere sentido y concreción. Entonces, a esta categoría social que él llama solidaridad social, también está representándolo como el término de humanidad. Entonces, les decía yo, se rompe con todo, el positivismo rompe con todas las características de la Ilustración, pero con el objetivo básico de dar un orden. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, los pasos del método científico, la metodología, etcétera, ¿qué es un orden? Entonces, lo que pretendía el positivismo y muchos de los pensamientos positivistas, tanto de políticos, de economistas, de muchos teóricos en diversas ramas, es esa: dar un orden a los sucesos, dar un orden, organizarse de alguna manera para continuar evolucionando. Decía Comte, ¿en qué puede fundamentarse la cohesión social si no puede ser en la religión o en la ética? Que era lo que antes creaban los vínculos y la unión. Entonces él habla de este concepto también de moral positiva. Ya no, o sea, no es que ya no se retomen aquellos valores, sino se retoman, pero hablando de esta cohesión social. Se juntan, por decir así, esta parte espiritual con la razón pública, a lo que él llama cohesión social. ¿Por qué es importante que ustedes vean el positivismo? Aunque no está hablando directamente de lo que es el sistema educativo, pero de alguna manera ya lo empieza a vislumbrar, ya empieza a hablar de cuál va a ser el objetivo, porque muchos de estos autores no hablaron de la escuela o de la institución como tal, pero hicieron una crítica respecto a los objetivos o a los propósitos de la educación. Uno de ellos también es Carlos Marx. Él, dentro de la escuela alemana, pues hace toda una teoría, su teoría que habla de la lucha de clases, y su aspiración básicamente es lo contrario, ¿no? La desaparición de las clases sociales, así en términos muy llanos. Pero él desarrolla toda esta teoría hablando o haciendo una crítica al sistema que imperaba, al sistema que estaba
no le gustaba hacer la crítica, y toda su teoría está desarrollada sobre esta parte con lo que él no estaba de acuerdo, ¿no? Para Carlos Marx, él decía, bueno, las personas somos por naturaleza productivas, trabajamos en y para la naturaleza. Entonces, la productividad de los seres humanos es una condición netamente natural, nos permite la expresión de impulsos creativos, básicos. Pero ¿qué era lo que sucedía? Decía él, que la sociedad que estaba en el poder, los burgueses, pues se aprovechaban de esta condición natural de los seres humanos, y entonces convertían o distorsionaban algo que era netamente natural en su propio beneficio. Decía Carlos Marx, las personas somos sociales por naturaleza, y es la producción, es el trabajo conjunto, lo que nos permite entonces dar salida a esta necesidad. Producimos más y producimos mejor. Entonces el capitalismo para él pues es una estructura que rompe estas características naturales, lo que somos eminentemente natural productivos, ¿sí? Y el capitalismo es una estructura que rompe todo esto, rompe al individuo mismo. Y entonces él genera o él propone un concepto que se llama alienación, hablando de este rompimiento, de romper la conexión natural entre las mismas personas. Hay burgueses y hay la clase social baja, y los burgueses aprovechan, etcétera, y entonces se crea un rompimiento, primero entre las personas y otro entre las personas y lo que las mismas personas producen, estas características que eran naturales. Entonces los burgueses, al considerar a los individuos como trabajadores, los hacían perder su valor como personas, entonces dejaban de ser personas para convertirse en una mano de obra. Y Marx es uno de los primeros que les decía yo, no habla directamente de la escuela, pero sí empieza a hacer una crítica, empieza a hacer sugerencias o dar alternativas de cuál es la función de la escuela. Entonces él decía, ¿no? La escuela es una estructura que viene de la sociedad y de la sociedad burguesa. ¿Qué es lo que pretenden los burgueses? Pues preservar esta ideología que se tiene de la sociedad para reproducir las mismas condiciones de trabajo, y esto va a permitir entonces que la burguesía se mantenga en el poder. Y como la escuela había sido creada por los burgueses, entonces el objetivo o el propósito de la escuela era ese: seguir manteniendo la diferencia de clases, la clase privilegiada, los que no lo somos, no lo éramos, ¿sí? Es decir, el objetivo de la escuela era preservar las desigualdades sociales. Para esto entonces él hace una propuesta. En primer lugar dice, la educación debe ser pública y debe ser gratuita. Porque recuerden ustedes el contexto histórico en el que está hablando Marx. ¿Quiénes tenían acceso a la educación? ¿Cómo se tenía acceso a la educación? ¿Cuáles eran los costos? Entonces Marx lo que dice, la escuela debe ser pública y gratuita. ¿Por qué? Porque la escuela es una herramienta de dos filos. O puede ser un instrumento de opresión o puede ser un instrumento de liberación. Si se siguen reproduciendo las mismas jerarquías, las mismas diferencias de clases, es decir, si se sigue perpetuando el capitalismo, entonces va a ser un instrumento de opresión. Si por el contrario permite a través de la interacción entre el objeto, el sujeto y la sociedad, entonces va a lograr una transformación de los seres humanos.
es decir, la escuela como un instrumento de liberación. Y ahí venía una crítica también a esta situación como dentro de su misma propuesta, porque decía él, los mismos burgueses, la misma sociedad burguesa, pues no va a permitir esta función transformadora porque no le conviene. Lo que le conviene a la burguesía es seguir manteniendo la situación así como está, ¿no? La división de clases y obviamente la clase privilegiada. Y encontré algo que me pareció muy interesante. Carlos Marx no estaba en contra del trabajo infantil, de lo que estaba en contra era de la explotación infantil por parte de la burguesía o por parte de los padres de esos niños que eran explotados a nivel infantil, ¿sí? Entonces, esto es parte de lo que surge con el marxismo en la escuela alemana. Nos regresamos a la escuela francesa. Entonces, en la escuela francesa surge Émile Durkheim. Durkheim ha sido considerado el padre de la sociología de la educación, porque retoma muchos, él era sociólogo, retoma muchos aspectos de la sociología, pero entonces empieza a darle una organización diferente, una visión diferente a lo que es el sistema escolar. Entonces él decía, la sociedad es similar a un organismo natural, la sociedad entendida como un ente social, como un organismo social, ¿no? Un organismo más complejo, pero él hacía una similitud. Son similares, la sociedad es similar a un organismo natural, donde hay, ¿qué es lo que pasa en el organismo natural? Hay ciertos componentes, todos están en interrelación para que funcione, para que trabaje ese organismo natural. Lo mismo sucede con la sociedad. Está compuesta de miembros, de diferentes miembros que tienen objetivos, que tienen valores en común y que a través de esta interacción y de la cooperación hacen que la sociedad funcione. Y entonces él habla de un concepto aquí nuevo que se llama solidaridad mecánica. Es esta forma en que la sociedad se mantiene cohesionada. ¿Por qué? Porque tenemos una similitud respecto a nuestras creencias y a nuestros valores, ¿sí? Dentro de este funcionalismo, les decía yo, habla de la educación, es uno de los primeros en decir que la educación es una ciencia, ¿sí? Empieza por criticar a todos los que habían hablado de la escuela, porque decía Durkheim, todos dicen de la escuela y lo ponen como un ente que no existe, como algo perfecto, como algo ideal, pero la situación es totalmente diferente. La educación, decía Durkheim, es un hecho social. Volvemos aquí a lo mismo. Está sujeto a un contexto, a una historia, a condicionantes de una época y una sociedad. Por lo tanto, no se puede generalizar como hablaban algunos otros autores de generalizar, o que por eso decía él, es un concepto ideal, un concepto que no existe, porque él retoma esta parte del contexto histórico y dice, no se puede generalizar porque siempre va a haber condiciones históricas, condiciones de época que van a hacer que la educación sea diferente. ¿Cómo explicaba él la educación? Básicamente o sencilla y llanamente así. Hay dos generaciones, una de adultos y uno de jóvenes, donde los adultos actúan sobre los jóvenes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es el objetivo de la educación? La socialización de la generación joven, ¿sí? Entonces, esa es parte pues del concepto de la importancia que tuvo Durkheim en todo lo que se hablaba tanto de sociología como de la educación. Durkheim distingue dos aspectos que son muy importantes: el ser individual y el ser social. Dice él, por naturaleza somos seres individuales. Cada uno de nosotros tiene ciertas cualidades físicas, ciertas cualidades mentales, ¿sí? Y la educación lo que tiene que hacer es desarrollarla. Si ustedes observan en esas líneas paralelas que yo les mencionaba, esto también Durkheim lo retoma un poco de la psicología.
Cuando Durkheim habla, también están teóricos de la psicología hablando de estas características individuales y que hacen que los seres humanos, siendo tantos, cada uno somos únicos, somos irrepetibles. Entonces Durkheim retoma esta parte de la naturaleza individual, y él también decía, el ser social es algo adquirido, es algo que aprendemos, que nos da la sociedad, y gracias a la educación formal, a la educación moral que podemos recibir tanto en casa como en una institución en particular.